Capítulo 11. Me trasladé del calor sofocante de las calles de Nueva York a la frescura de las colinas de Pensilvania en un rápido viaje por la autopista. Yo debía haber disfrutado del contraste, pero a cada kilómetro pensaba en Doug Boar, Stackcoach, Nick e Israel, María, Jojo y Angelo, muchachos y chicas cuyas vidas estaban tan extrañamente entrelazadas con la mía. Y ocurrió lo mismo en Phillipsburg. Me senté a la sombra en el patio de atrás de la casa bebiendo una naranjada que Wynne me había preparado, observando al bebé en la cuna de mimbre bajo los árboles, y me encontré de pronto pensando en los muchachos de Nueva York, riñendo por el derecho de sentarse en una de las esquinas calurosas de un parque público. Tu parroquia es Phillipsburg, me recordó Wynne dulcemente una noche cuando había estado expresando en alta voz durante media hora mi preocupación por Angelo Morales, que había resuelto ser un predicador del Evangelio, pero no tenía dinero para ir a la escuela. No debes descuidar tu propia iglesia. Wynne tenía razón, naturalmente, y durante los 6 meses siguientes trabajé todo con ahínco por aquella iglesia rural. Era una labor que me satisfacía y amaba el trabajo, pero el otro lugar nunca estaba muy lejos de mis pensamientos. He notado en uno de mis feligreses, me dijo, que usted nunca se entusiasma tanto por las cosas de aquí como por las de los muchachos en la ciudad. Tragué saliva. No había pensado que lo exteriorizaba, pero se manifestara o no, lo cierto es que se insinuaba a veces una idea que me alarmaba de que llevara a mi familia y me trasladara a Nueva York para dedicar exclusivamente mi tiempo y ayudar a esos muchachos. Quizá jamás podría conseguirles su casa, pero podía trabajar con ellos en las calles. La idea era persistente. Meditaba en ella mientras viajaba por el campo ese otoño e invierno, realizando visitas pastorales. Prediqué sermones respecto de saber cómo hallar la voluntad de Dios, esperando saber de alguna forma cómo obtener la orientación divina. Especialmente pensé en esto en cierta colina. Siempre desde que era pequeño he llevado mis más profundas perplejidades a las montañas. Una en particular oyó mis quejas de niño. Hall Baldy, el viejo calvo, una pequeña montaña de cima redondeada ubicada cerca de nuestra casa en Vannesburg, Pensilvania. Desde el viejo calvo podía divisar mi casa y observar a mis padres y a los otros niños yendo de una parte a otra en el vecindario tratando de encontrarme. A veces me quedaba allá arriba la mayor parte del día pensando en los problemas que un niño tenía que vencer. Cuando me bajaba siempre me castigaban, pero la varilla de mi padre nunca me impidió hacer el viaje de nuevo, puesto que allá arriba encontraba la soledad y el aislamiento que necesitaba. Y lo necesitaba urgentemente ahora. No lejos de la iglesia existía una vieja mina abandonada. Escogí ese lugar para que fuera la versión del viejo calvo. En mi edad adulta podía ver la iglesia desde esta colina, y si estacionaba el coche en un cierto lugar, Wynne podía verlo y no se preocupaba de mí cuando me ausentaba por largo tiempo. En aquella colina consideré el asunto. ¿Sería posible, me preguntaba, que este impulso de ir a Nueva York procediera de Dios? ¿Debía en realidad dejar esta iglesia y trasladarme con Wynne y nuestros niñitos a una ciudad sucia con todos los problemas del diario vivir? No recibí de inmediato una respuesta definida y clara. A semejanza de la mayor parte de las orientaciones, la recibí gradualmente. Mi primer paso consistía en una visita de regreso a Nueva York. ¿Te das cuenta que ha pasado un año desde que fui expulsado del proceso por el asesinato de Michael Farmer? Le pregunté a Wynne una mañana de febrero. Ah, sí, dijo Wynne. ¿Qué me quieres decir con eso? Estás pensando en volver a Nueva York, ¿verdad? Yo me reí. Bueno, estaba pensando hacer una visita cortísima, de una noche. Ajá. Me sentí alegre al cruzar el puente George Washington de nuevo y más tarde el de Brooklyn. Era un placer caminar otra vez por las calles, saltando por encima de montones de nieve como lo había hecho la primera vez que vine a la ciudad. Me sorprendí que a gusto me sentía. Quería visitar a mis viejos amigos. Quería visitar de nuevo los lugares en donde se habían producido milagros en el corazón de los muchachos. Uno de esos lugares era la zona de vivienda de Fort Greene. Caminaba por la calle repasando mentalmente el cuadro que Jaimito Stahl y yo habíamos representado allí, cuando de repente oí que me llamaban. «David, predicador».
Me di vuelta y vi a 2 soldados de color, de gallarda apariencia, que se me aproximaban corriendo. Vestían uniformes pulcros, recién planchados, y el lustre de los zapatos era tan brillante que hería los ojos. Me quedé mirándolos. Bookboard y Stackcoach, además podía reconocerlos. Habían engordado como 10 kilos cada uno. Sí, señor, dijeron a una voz, cuadrándose en el acto. ¿Nos vemos bien, David? El ingresar al ejército es así como una meta final para muchos jóvenes que se crían en barrios de departamentos. Los requisitos necesarios relativos a la salud y a la educación son lo suficientemente estrictos que se considera un certificado al mérito el poder vestir el uniforme de las Fuerzas Armadas. Bookboard, Stackcoach y yo celebramos una gran reunión. Me dijeron que les iba muy bien. Supe que abandonaron la pandilla después de aquella reunión al aire libre, que nunca volvieron. En realidad el predicador dijo, Stackcoach, la pandilla de los capellanes se desbandó por el resto del verano. Nadie se sentía con ganas de pelear. Dejé a Bookboard y a Stackcoach con verdadero dolor. Me sorprendía la fuerza de mis propias reacciones ante ese encuentro inesperado. Estimaba a aquellos muchachos y los echaba de menos más de lo que me había dado cuenta, pero una sorpresa mayor me esperaba aún. Comencé a caminar por la calle Edwards, pasé el poste del alumbrado en donde Jaime y yo predicamos, buscando a Israel y Nicky. Vi a un muchacho que hablaba español que pensé que reconocía y le pregunté si sabía el paradero de Nicky y de Israel y los Mau Mau. El muchacho me miró con extrañeza. ¿Se refiere a los pandilleros que se volvieron santos? Él lo decía por chiste, pero el corazón me comenzó a palpitar de alegría. Gloria a Dios, pensé. Se mantienen fieles. Pero la noticia siguiente me dejó mareado. No solamente se mantenían fieles, sino que Nicky por lo menos avanzaba a pasos agigantados. Nicky, va, dijo el muchacho con gesto de desdén. Está loco, va a ser uno de esos predicadores chiflados. Me quedé allí en la calle con la boca abierta. ¿Te entendí bien? ¿Nicky quiere ser predicador? Eso es lo que dice. De inmediato quise saber dónde lo podía encontrar. ¿Cuándo había hablado de predicador? ¿Con quién había hablado? ¿Había dado los primeros pasos? El muchacho no lo sabía, de manera que emprendí camino en busca de Nicky. Lo encontré un poco más tarde, sentado en la escalinata de un departamento y hablando con otro muchacho. «Nicky», le dije. Nicky se dio vuelta y pude contemplar asombrado una cara que no conocía. Aquel exterior de aspecto duro y defensivo del pasado se había transformado en una expresión de franqueza y animación, en un rostro de un joven atrayente, en el que se reflejaba el entusiasmo. Sus ojos se iluminaron de verdadero gozo. «Predicador», dio un salto y corrió hacia mí. «David», se dio vuelta para hablar al muchacho que estaba con él. «Mira, hombre, este es el predicador de quien te hablé. Este es el que me conmovió». Era algo maravilloso verlo de nuevo. Después de las presentaciones y de unas palabras de cortesía, le pregunté a Nicky si era cierto que quería iniciarse en el ministerio. Nicky bajó la cabeza, fijando sus ojos en la vereda. «Nunca he deseado nada con tantas ganas, David», me dijo. «Esta es una noticia extraordinaria», le manifesté. «Dime, ¿qué has hecho al respecto?» No sé por dónde empezar. Yo desbordaba de ideas. Le ofrecí escribir a algunos institutos teológicos. Quería respaldarlo yo mismo. Quería que fuese a una clínica especializada a fin de que le curaran el impedimento en su habla. Hasta tuve ideas de levantar fondos necesarios yo mismo para todo esto. Había sido invitado a hablar en una iglesia de Elmira, Nueva York, a unas pocas semanas más adelante sobre el problema que aqueja a los jóvenes en la ciudad. Me pareció una ironía que en esa misma ciudad había estado preso Luis Álvarez. Los muchachos no quedan mucho tiempo en Elmira. Luis habría sido transferido ya. No tenía la menor idea dónde estaba. «Nicky», le dije, «¿me acompañarás a Elmira? ¿Les contarás la historia a esta gente de allí? Podría ser que te ayudaran». Tan pronto como había hecho la sugerencia, me comenzaron a asaltar las dudas. La historia de Nicky, tal como yo la había llegado a saber gradualmente, poquito a poco, era una historia terriblemente repulsiva, repleta de brutalidades y de una extraña irracionalidad que podría ser muy bien casi incomprensible en Elmira, Nueva York. Yo estaba acostumbrado ya a los escalofriantes cuadros y ruido de las calles de Nueva York, y aún yo consideraba su historia repugnante, y sin embargo me decía a mí mismo, la iglesia de Elmira había expresado el deseo de saber algo de las pandillas. Aquí se le presentaría una rápida introducción. Para mí significaría la oportunidad de escuchar la historia de Nicky desde el comienzo hasta el fin, cosa que nunca había hecho, y mejor aún, la oportunidad de ver la experiencia del
Estadio Saint Nicholas desde el otro lado. Fue así como ocurrió que Nicky ocupara la plataforma en Elmira, Nueva York, unas semanas más tarde, para relatar la historia de su vida, y yo me había explayado en la presentación, recalcando la pobreza y la soledad que producía muchachos como este, a fin de que el auditorio no lo juzgara con demasiada severidad antes de que yo lo oyera hasta el final. Mis preocupaciones fueron innecesarias. Desde el momento que comenzó a hablar, Nicky se ganó la simpatía de sus oyentes. Sus propias palabras, lo patéticamente reducido de su experiencia, de lo demás sabía tanto, la narración hecha en tono monótono, quebrado por un muchacho que no había aprendido a exagerar o embellecer, decía más que varios volúmenes de sociología respecto del mundo del que procedía. Yo me pasaba por lo general en la calle, comenzó, porque mis padres tenían clientes que venían a la casa, venían de noche o de día, y entonces todos los chicos tenían que salir. Mis padres eran espiritistas, ponían avisos en los diarios de habla española que se comunicarían con los muertos y que curarían enfermedades, y también daban consejos sobre dinero y problemas de familia. Mi casa tenía una sola pieza, así que nosotros los chicos vivíamos en la calle. Al principio los otros muchachos me golpeaban y yo siempre tenía miedo. Más tarde aprendí a pelear y me tenían miedo a mí y me dejaban solo. Después de un tiempo me gustaba más la calle que mi casa. En casa era el menor, no era nada, pero en la calle sabían quién era. Mi familia se mudaba mucho de casa y principalmente por causa mía. Si se producía algún alboroto, la policía se aparecía interrogándonos, y luego el encargado del lugar en donde vivíamos hablaba con mis padres y les decía que teníamos que mudarnos. No quería que su edificio tuviera dificultades con la policía. Era así cuando la policía interrogaba simplemente a un muchacho puertorriqueño, no importaba si no había hecho nada. Al instante que la policía se aparecía preguntando por él, tanto él como su familia tenían que mudarse. No sabía por qué me portaba así, había algo en mí que me asustaba, me preocupaba siempre, pero yo no podía evitarlo. Era un sentimiento así que se apoderaba de mí cuando veía a un lisiado. Era un sentimiento como si quisiera matarlo. Y lo mismo me ocurría cuando veía personas ciegas o niños chiquitos. Cualquiera era débil o con algún impedimento, yo los odiaba. Un día le hablé a mi viejo de esto, nunca nos hablábamos, pero esta cosa me asustaba, así que se lo dije a él y me contestó que yo tenía un demonio. Trató de sacarme el demonio, pero no salía. Aquella cosa disparatada en mí fue de mal en peor. Si alguno llevaba muletas, yo les daba una patada, o si un viejo tenía una barba, yo trataba de darle un tirón y maltrataba a los chiquitos. Y mientras tanto, estaba siempre asustado y tenía ganas de llorar, pero la cosa que tenía dentro se reía y reía, la otra cosa era sangre. Al minuto que veía sangre me comenzaba a reír y no podía parar. Cuando nos mudamos a la casa de departamentos en Fort Greene, me sentí con los Mau Mau muy acompañado. Quería que yo fuera el presidente, pero en una riña el presidente tiene que dirigir tráfico, dar órdenes, y yo quería pelear, así que me hicieron vicepresidente. Era también oficial de orden, esto significaba que estaba a cargo del arsenal. Teníamos cinturones con guarniciones y bayonetas y navajas y rifles SIP. Me gustaba ir y mirar simplemente esas cosas. Uno roba la antena de un automóvil para hacer rifles SIP. Se usa un pasador para el gatillo y se pueden disparar a balas calibres 22. Pero en una riña me gustaba el bate de béisbol. Le hacía un agujero a un tacho de basura a fin de poder ver, luego me lo ponía sobre la cabeza y comenzaba a revolear el bate. Los Mau Mau nunca peleaban a mi lado porque cuando yo me enfurecía golpeaba a cualquiera. También aprendí a clavar el cuchillo, lo cual consiste en hacerle un tajo a alguno sin matarlo. Le clavé el cuchillo a 16 personas y me pusieron en la cárcel 12 veces. Algunas de esas veces apareció mi fotografía en los diarios. Cuando caminaba por la calle todos me conocían y las madres hacían entrar a sus hijitos. Las pandillas me conocían también. Un día, mientras esperaba el subterráneo, 5 tipos me atacaron por la espalda. Me rodearon el pescuezo con un cinto de cuero y comenzaron a enroscarlo. No me morí, pero muchas veces deseaba haber muerto porque desde ese día no pude hablar bien. Me producía un ruido extraño en la garganta. Le tenía odio a la gente que sufría de algo y ahora era yo el que sufría de impedimento. Tenía que pelear siempre después de ese día para que me tuvieran respeto. Nuestra pandilla dominaba el territorio hasta Coney Island y hasta la avenida Ralph. Vestíamos chaquetas rojas con las 2 M's estampadas y llevábamos zapatos con taco continental que son buenos en una pelea. Un día estábamos en una confitería en la avenida Flatbush. Había 5 de nosotros tomando refresco cuando entraron 7 miembros de la pandilla de los obispos.
obispos. La pandilla de los obispos estaban en guerra con los Mau Mau. Uno de los miembros de la pandilla de los obispos se acercó al mostrador como si fuera el dueño. Mis muchachos me observaban, yo me acerqué al mostrador y le di un empujón. Él me empujó a su vez y se armó una batalla campal. La mujer del dueño comenzó a dar gritos, todos los otros clientes huyeron a la calle. Había un cuchillo de carnicero sobre el mostrador, uno de los míos lo tomó y le abrió 5 tajos en la cabeza a un rival. Yo vi la sangre y me comencé a reír. Sabía que estaba muerto y yo estaba asustado, pero no podía dejar de reírme. La mujer del dueño empezó a llamar a la policía por teléfono. Otro de mis muchachos tomó el cuchillo de carnicero y se lo clavó en el estómago a la mujer. Luego huimos. Como yo no había tocado el cuchillo, no me pusieron en la cárcel, pero mis padres tuvieron que ir a los tribunales y creo que fue la primera vez que me miraron. Se asustaron cuando vieron quién era, decidieron abandonar Nueva York y volverse a Puerto Rico. Mi hermano y yo fuimos al aeropuerto para decirles adiós. De regreso del aeropuerto, en su automóvil, él me dio una pistola calibre 32 y me dijo: desde hoy tendrás que arreglártelas solo, Nicky. Lo primero que tenía que hacer era encontrar un sitio para dormir. Asalté a un tipo con el arma y le robé $10. Alquilé una habitación en la avenida Myrtle. Tenía 16 años. Es así como viví después, asaltando a tipos por dinero o por algo que empeñar. Durante el día todo iba bien, estaba con la pandilla, lo que el presidente y yo les decíamos a los otros muchachos que hicieran, hacían. Pero por la noche, cuando tenía que volver a la pieza, era terrible. Volví a pensar en los 2 muertos de la confitería, me golpeaba la cabeza contra el suelo para dejar de pensar en ellos. Comencé a despertarme a medianoche llorando por mi madre. Mi madre nunca había hablado conmigo mucho ni nada antes de irse, pero de repente yo sentía como si ella debiera venir a cuidarme. Cumplí 18 años en julio de 1958. Ese mes la pandilla de los dragones del barrio de viviendas de Red Hawk dio muerte a uno de los nuestros. Íbamos en el subterráneo para vengarnos. Esa era la ley de la pandilla. Un Mau Mau muere, un dragón muere. Caminábamos por la calle Edwards rumbo a la estación del subterráneo cuando vimos un automóvil de policía detenido y varios miembros de la pandilla de los capellanes cerca. Los capellanes componen la pandilla de los negros en Fort Greene. Teníamos un tratado con ellos de que no nos combatiríamos entre sí y que trabajaríamos juntos si otra pandilla nos invadía. Parecía que se iba a armar alguna riña, de manera que fuimos. Los capellanes estaban de pie alrededor de 2 tipos que nunca habían visto. Uno tenía una corneta y el otro era un tipo bien flaco. Luego alguien trajo una bandera nacional y el coche de policía se fue. Lo que pasaba era que los 2 tipos querían celebrar una reunión al aire libre. Tan pronto como llegó la bandera, el flaco se subió a una silla, abrió el libro y esto es lo que leyó: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y ahora, dijo el predicador, les voy a hablar de todo aquel. Todo aquel significa negros y puertorriqueños y especialmente significa miembros de las pandillas. ¿Saben ustedes que cuando crucificaron a Jesús crucificaron también a miembros de la pandilla? Uno a cada lado de él. Yo no pude aguantar más y dije: vamos muchachos, tenemos un trabajo que hacer. Nadie se movió, era la primera vez que no me seguían. Luego me asusté y le dirigí al predicador todas las palabras obscenas que me venían a la boca. Él no me prestó atención y siguió hablando por largo tiempo. Y lo que ocurrió después fue que el presidente de los capellanes cayó de rodillas allí mismo en la calle Edwards y comenzó a llorar. El vicepresidente y 2 lugartenientes se hincaron junto a él y todos lloraban. Una cosa que no podía aguantar era llorar. Me puse contento cuando los capellanes se fueron. Pensé que nos iríamos nosotros también. Pero entonces este predicador se le acerca a Israel, que era el presidente de los Mau Mau, y comienza a estrecharle la mano. Yo me imaginé que estaba tratando de deshacer nuestra pandilla, así que me acerqué y le di un empujón al predicador. Israel me miró como jamás lo había hecho. Así que el predicador se me acerca. Nicky me dice: yo te amo. Nadie en mi vida me había dicho eso, yo no sabía qué hacer. Si usted se me acerca, predicador, le dije, lo mato. Y estaba dispuesto a hacerlo. Bueno, Israel y el predicador hablaron otro rato, pero al fin él se fue y yo pensé que todo había terminado, solo que nunca fuimos a buscar a los dragones. Pero más tarde este predicador regresó y nos habló de esta gran concentración para las pandillas que iban a realizar en Manhattan. ¿Cómo debíamos venir? Quisiéramos ir, predicador, dijo Israel, pero ¿cómo vamos a pasar por el barrio chino? Les voy a mandar un autobús, nos dijo el predicador, así que Israel le dijo que iríamos. Bueno, me dije, yo no voy. Prefería morir antes de ir a esa concentración, pero cuando la pandilla fue resultó que yo fui con ellas. Sentía miedo de no estar con la pandilla. Pensé interrumpirle la reunión al predicador.
Cuando llegamos allá, 3 filas de asientos al frente reservados para nosotros. Eso me sorprendió algo. El predicador no había dicho que nos iba a reservar asientos, pero nunca me imaginé que lo haría. Una señora tocaba el órgano y yo les di órdenes a los muchachos que comenzaron a patear en el suelo y gritaran pidiendo acción. Luego una chica salió al escenario y comenzó a cantar. Yo la silbé y todos se rieron. Todo me iba a pedir de boca y yo me sentía bien. Finalmente salió el predicador y dijo: antes del mensaje de la noche vamos a levantar una ofrenda. Bueno, creía adivinarle las intenciones. Me había estado preguntando toda la noche qué beneficio le iba a sacar de esto, y ahora me daba cuenta que era un mercenario como todos los demás. Voy a pedirle a los miembros de las pandillas mismas que levanten la ofrenda, dijo. Me traerán el dinero pasando por detrás de esa cortina y luego subirán al escenario y me lo darán a mí. Me imaginé que lo que decía no era muy sensato. Cualquiera podía ver que había una puerta de salida tras esa cortina. Quiero 6 voluntarios, dijo. Hombre, me puse de pie en un segundo, señalé a 5 de mis muchachos y nos presentamos con rapidez. Aquí se me ofrecía la oportunidad de hacerle quedar en ridículo. Me dio envases de cartón. Yo quería comenzar de inmediatamente, pero nos hizo poner de pie mientras él echaba una larga bendición. Además pude contener la risa. Bueno, pasamos los envases de cartón en todo el estadio. Si a mí no me gustaba lo que alguno ponía, me quedaba allí hasta que daba más. Todos conocían a Nicky. Luego nos reunimos detrás de la cortina. Allí estaba la puerta, estaba abierta de par en par. Se podían ver las luces de la calle. Oí que un camión regador pasaba por la calle. Dentro del auditorio algunos estaban riendo. Sabían la treta que les estábamos jugando. Mis muchachos me observaban, esperando mi orden para salir a la calle. Y yo me quedé allí plantado. No sabía lo que tenía. Era un sentimiento extraño. De repente supe lo que era. El predicador me había depositado confianza. Eso nunca me había ocurrido en mi vida y allí me quedé, mis muchachos mirándome. Podía oír que adentro se estaban burlando de él, gritaban y golpeaban el piso y él tenía que aguantarlos porque había confiado en mí. Muy bien, muchachos, les dije, vamos a subir al escenario. Me miraron como si hubiese perdido la razón, pero nunca me discutieron. Era una persona con quien los muchachos no discutían. Subimos las gradas y jamás vieron ustedes que un lugar se tranquilizara más pronto. Le dimos los envases de cartón. Aquí tiene el dinero, predicador, le dije. Él tomó el dinero sin sorpresa ni nada, como si hubiese sabido siempre que se lo iba a traer. Bueno, yo regresé a mi asiento y estaba pensando más seriamente que nunca en mi vida. Él comenzó a hablar y todo era sobre el Espíritu Santo. El predicador dijo que el Espíritu Santo podía penetrar dentro de la gente y limpiarla. Dijo que no importaba lo que hubieran hecho las personas, el Espíritu Santo podía hacerlas comenzar como si fueran bebés. Repentinamente me vinieron unas ganas tan terribles de recibir eso que no podía aguantar más. Era como si me viera tal cual era por primera vez. Toda la inmundicia y todo el odio y la asquerosidad, cual fotografías aparecen ante mis ojos. Ustedes pueden ser diferentes, nos dijo, sus vidas pueden ser cambiadas. Yo quería eso, yo lo necesitaba, pero sabía que no me podía ocurrir a mí. El predicador nos dijo que pasásemos al frente si queríamos ser cambiados, pero yo sabía que era imposible para mí. Luego Israel nos pidió que nos pusiéramos de pie. Yo soy el presidente, nos dijo, y toda esta pandilla va a pasar al frente. Yo fui el primero en llegar al altar, me arrodillé y dije la primera oración de mi vida y era así. Querido Dios, soy el pecador más inmundo de Nueva York. Yo no creo que tú me quieras, pero si me quieres, soy tuyo. Así que, como fui malo antes, quiero ser bueno ahora para el Señor. Más tarde, el predicador me dio una Biblia y luego fui a casa preguntándome si el Espíritu Santo estaba realmente dentro de mí, cómo lo sabría. La primera cosa que me ocurrió fue que cuando entré en mi habitación y cerré la puerta, no tuve miedo. Sentí como si alguien me acompañaba en el cuarto. No Dios, ni nada así, sino como si mi madre estuviese allí conmigo. Tenía 4 cigarrillos de marihuana en el bolsillo, lo deshice y los tiré por la ventana. Al día siguiente todos se daban vuelta para mirarme porque se había corrido la voz de que Nicky había aceptado la religión. Pero otra cosa ocurrió que me hizo saber que esta religión era la verdad. Los chiquitos siempre huían cuando me veían, pero ese día 2 muchachitos me miraron por un minuto y luego se me acercaron. Querían que los midiera para ver cuál de los 2 era más alto. Nada importante, solo
que puse mis brazos alrededor de ellos porque sabía que yo era diferente, aunque no se manifestara, excepto para los chiquitos. Luego, una semana más tarde, uno de los dragones vino y me dijo: ¿es cierto que no llevas armas más? Le dije que era cierto, y entonces él sacó un cuchillo con una hoja de unos 20 centímetros y me tiró una puñalada al pecho. Me puse la mano y detuve el cuchillo, no sé por qué, pero él huyó y yo me quedé allí mirando la sangre que me salía de la mano. Recuerdo que la sangre siempre me enloquecía, pero ese día no. Acudieron palabras a mi mente que había leído en la Biblia: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Me rompí la camisa y me até las manos, y de ese día la sangre no me ha molestado más. A medida que Nicky hablaba, un silencio envolvía la sala, ese silencio de aliento contenido que invariablemente acompaña un milagro, puesto que presenciamos un milagro o estábamos oyendo un milagro esa noche en el Mira, y a medida que cada uno de los oyentes captaba el mensaje, lo puntualizaba con ahogados suspiros, demostrando así que estaba consciente de que el milagro se producía. La voz de Nicky, esa voz tensa, penosa, tartamudeante con la cual había comenzado la historia, se había cambiado a medida que hablaba. Gradualmente las palabras salían con más facilidad, los sonidos eran más claros, hasta que hablaba con la claridad y facilidad de cualquiera en la sala. Solo que ahora Nicky mismo lo había comprendido. Se quedó allí en la plataforma temblando, incapaz de seguir adelante, mientras que las lágrimas le corrían por el rostro. Nunca supe lo que había provocado ese impedimento en el habla, ya se tratara de una lesión de carácter físico provocada por aquel estrangulamiento, o si era lo que los doctores califican de mal histérico. Nicky naturalmente ni había soñado siquiera con ver un médico, solo sé que desde esa noche su voz quedó sana. Esa noche también se levantó una ofrenda en el Mira que le dio la oportunidad a Nicky de comenzar un largo y extraordinario viaje.